en el corazón de una industria que se alimenta de mitos y se sostiene sobre silencios sepulcrales, existe una narrativa que la crónica oficial del espectáculo ha intentado borrar con el mismo celo con el que se edita una escena prohibida. Es la historia de un linaje que nunca debió ser nombrado, nacido de un pacto de convivencia en las sombras del cine mexicano y culminado en una tragedia médica que vincula a tres figuras monumentales en un nudo de fatalidad que se desató definitivamente en el año 2010. Sin más, ¡comenzamos! A mediados de la década de los 60, la Ciudad de México era un hervidero de ambiciones y pasiones desbordadas. Meche Carreño, poseedora de una sensualidad que desafiaba los tabúes de una sociedad conservadora, comprendió pronto que el camino hacia el estrellato exigía sacrificios que iban más allá del talento frente a la cámara. En los pasillos de las casas discográficas y los sets de grabación, sus pasos se cruzaron con los de Bienvenido Grant, el legendario Bigote que canta, aquel hombre cuya voz de terciopelo dominaba las ondas radiales de todo el continente. Se convirtió en el puente de Meche hacia las esferas más altas del poder cinematográfico. Fue una relación de 1 año y medio, un pacto silencioso nacido del deseo de ascenso y la fascinación por el éxito. De ese vínculo oculto, tras la cortina del espectáculo nació un hijo cuya existencia sería el secreto mejor guardado de la industria. Para proteger sus carreras, que se encontraban en un punto de no retorno hacia la gloria, Meche, joven y bienvenido, un hombre maduro, tomaron una decisión radical. El niño no crecería bajo los reflectores ni bajo el escrutinio de la prensa mexicana. De manera discreta y utilizando intermediarios, financiaron una vida de aislamiento dorado para el pequeño en un internado élite en las gélidas tierras de Canadá. Ahí, lejos de los rumores y las cámaras, el joven creció con una identidad protegida, recibiendo visitas esporádicas de unos padres que para él eran más leyendas distantes que figuras de carne y hueso. El hijo del bolerista y la musa del cine creció con la elegancia innata de su madre y la melancolía profunda que emanaba de la voz de su padre, convirtiéndose en un hombre de mundo, culto, pero marcado por una sociedad terrible, pero sobre todo la soledad que ninguna fortuna podía llenar. Al alcanzar la madurez, el destino, con su ironía habitual, lo trajo de vuelta a las tierras mexicanas que le habían sido prohibidas. Se movía por los círculos intelectuales y artísticos más exclusivos de la capital, donde su porte artístico y un misterio lo hacían una figura magnética. De hecho, se sabe que fue en este ecosistema de luces y sombras donde sus ojos se encontraron con los del actor Gonzalo Vega. El encuentro fue devastador para ambos. Gonzalo, en la plenitud de su carrera y con una presencia que dominaba tanto el escenario como la pantalla, quedó cautivado por la sensibilidad herida del joven que venía de Canadá. Se inició un romance febril, una unión clandestina que desafiaba todas las convenciones de la época y que se vivía en la intensidad de quienes saben que habitaban un mundo que no los comprende. Sin embargo, en el torrente sanguíneo del hijo de Meche y Bienvenido, ya se ocultaba un polizón mortal. Durante años de bohemia cosmopolita por Europa y Norteamérica, el joven había contraído el virus de SIDA, una enfermedad que en aquel entonces cargaba una sentencia de muerte casi inevitable y un estigma social paralizante. La pasión entre ambos hombres se convirtió en un campo de batalla invisible, sin saberlo, y en medio de la entrega total de su amor,
el joven contagió a Gonzalo Vega, sellando un pacto de silencio y dolor que los acompañaría durante el resto de sus días. A mediados que pasaron los años, mientras Gonzalo Vega seguía entregando actuaciones memorables que lo consideraban como uno de los grandes actores de su generación, por dentro libraba una batalla silenciosa contra el deterioro de su salud. El hijo de Meche Carreño, viendo cómo sus propias fuerzas se desvanecían y sintiendo la culpa de haber arrastrado al hombre que amaba a su mismo abismo, se recluyó en su anonimato aún más profundo. Durante un tiempo, el secreto se mantuvo bajo llave de oro, mientras Meche y el recuerdo de un bienvenido Granda ya fallecido seguían haciéndose cargo de los gastos médicos y de la discreción necesaria para que la verdad no estallara en las portadas de las revistas. El desenlace final de esta estrategia griega moderna llegó en el año 2010, en la penumbra de una clínica privada, rodeada solo por el silencio que su familia había comprado, para que él, desde el momento de su nacimiento, el hijo de bienvenido Granda y Meche Carreño, exhaló su último aliento. Murió como vivió, como un fantasma en la vida de sus padres, una nota al pie de página en la historia del cine que nadie se atrevía a leer en voz alta. Su muerte marcó el fin de una era de ocultamiento, pero dejó una herida abierta en aquellos que conocieron la verdad. Gonzalo Vega, por su parte, continuó enfrentando las complicaciones de salud derivadas de aquel contagio, llevando consigo hasta sus últimos días el peso de un amor que fue tan sublime como letal. De hecho, se sabe que Gonzalo gastaría miles de millones de pesos para tratar de curar la enfermedad. Sin embargo, lamentablemente, en el año del 2016, perdería la batalla y también perdería la vida. Esta es la crónica de una ambición que engendró una vida oculta, de un exilio que no pudo evitar el destino y de un encuentro fortuito que cambió para siempre la historia personal de tres de los nombres más grandes del espectáculo. Un relato donde el bolero se mezcla con el drama médico y donde el año 2010 queda marcado como el punto final de un secreto que nació en un set de filmación y terminó en el silencio absoluto de una tumba sin nombre. Al final, las luces de la fama de sus padres solo sirvieron para proyectar una sombra más larga sobre la vida de un hijo que fue el precio que se pagó por el éxito. Se sabe que esta historia fue producto de una profunda investigación periodística que se hizo en el año 2017 y que no salió a la luz, evidentemente por tiempo, pero también por prohibición. Muchas gracias y hasta la próxima.